Ahora nos acompaña Christine Rain Rodríguez, directora fundadora de Conversable, cofundadora también de Wondermore. Un fuerte aplauso. Buenos días. Estoy muy feliz y la verdad un poco asustada también de estar aquí. Me siento súper honrada de compartir tarima con estas lideresas y de haber sido invitada a contar un poco sobre mi historia en un lugar que significa tanto para mí. Mis miedos y yo hoy somos grandes aliados, pero no siempre fue así. De hecho, todo lo contrario. Y quiero empezar por invitarlas a hacer una muy breve visualización, de cerrar los ojos y de imaginar cuándo fue la última vez que sintieron miedo, pero miedo visceral. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se sentían? ¿Y a dónde en el cuerpo sentían esa emoción? Abran los ojos. Imagino que para muchas de ustedes sentir miedo no es algo placentero, ¿cierto? Sí. Imagino también que puede ser que se identifiquen un poco con esta imagen cuando conectan con el miedo. De hecho, el miedo es algo tan incómodo que hay personas que convierten no sentirlo en su norte para tomar muchas decisiones de su vida. Mi historia personal ha tenido muchas variaciones y encarnaciones diferentes del miedo. Desde que era muy niña, por conflictos que habían en mi familia, me convertí en una persona muy ansiosa. Ya más grande de adolescente, sufrí varios años de depresión. Y cuando me mudé a Argentina siendo estudiante de la U y estaba viviendo una vida particularmente inestable en ese momento, empecé a tener ataques de pánico por primera vez. Y les puedo asegurar que es una de las experiencias más atemorizantes que uno puede venir, probablemente porque uno no sabe cuándo lo va a golpear. Entonces uno vive como en un estado perpetuo de inseguridad. Entonces imagínense cómo era mi relación con el miedo. El miedo para mí era básicamente el enemigo, lo que quería evitar a toda costa. Me acuerdo la primera vez que di un taller de comunicación no violenta. La noche antes literalmente no dormí ni un solo minuto, aunque le estaba dando el taller a amigos y familiares nada más. La primera vez que me invitaron a dar una charla sobre la empatía, que fue hace como 2 años, me topé con un público como de 150 personas que no me esperaba, y me acuerdo que mi novio trató de llegar a tranquilizarme antes de subirme a la tarima, y yo le decía con voz implorante: por favor, no me hable, nada más déjeme respirar para no vomitarme. Eso era literalmente lo que sentía. Y hace unos años yo fundé una banda con unas amigas que se llama Pasiflora, tal vez algunas de ustedes la conocen, donde era corista, y realmente fue un proyecto de amigas que se terminó convirtiendo en un proyecto musical muy exitoso. Y me recuerdo que el primer público grande al que tocamos con cientos de personas fue en Semana U de la UCR, y que yo antes de subirme a la tarima literalmente estaba a un lado sufriendo, ¿verdad? Y es interesante porque aún sintiendo todo este miedo, lo atravesé.
lo hice. Y creo que el miedo tiene esa cualidad única de ser quizá la emoción más primordial y más humana que tenemos como personas. Y si bien nos atemoriza, nos genera curiosidad, es casi como una intuición de que hay algo del otro lado, que hay algo por descubrir. Mi relación con el miedo cambió drásticamente cuando encontré mi llamado, que es la comunicación no violenta. Cuando empecé a aprender acerca de sentimientos y necesidades y me empecé a abrir a sentir un amplio rango de emociones para entender detrás de esos sentimientos qué es lo que hay. Y me di cuenta que los sentimientos apuntan a necesidades universales, es decir, a lo que es más importante para mí, lo más valioso, lo que más valoro en la vida. Y me di cuenta de algo muy importante, que los sentimientos no son ni buenos ni malos, aunque por supuesto algunos son placenteros y otros no, porque todos los sentimientos son una oportunidad para tener información acerca de lo que es realmente importante y valioso para mí. Y a raíz de hacer este ejercicio de autoconexión constantemente, es decir, de abrirme realmente a permitirme sentir y ver a qué necesidades están apuntando esos sentimientos, descubrí mis necesidades prioritarias, es decir, lo que más me mueve y me motiva en la vida, que son estas 5. Y esas se convirtieron en mi nuevo norte, mi nueva brújula para tomar decisiones. Y empezó a suceder algo muy mágico, porque no sé cómo más describirlo, que fue que empecé a tomar decisiones cada vez más congruentes con quien yo soy genuinamente, con lo que yo realmente vine a hacer a este mundo, porque como han dicho muchas personas aquí, todos tenemos un propósito que estamos tratando de encontrar y de cumplir. Y a raíz de esto, mi relación con mi mundo interior y con el miedo particularmente cambió radicalmente. Me empecé a abrir al miedo, a verlo como una ventana de aprender más sobre mí misma. Inclusive invité a mis miedos a danzar conmigo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué considero que es tan importante aliarse con los miedos? Porque si bien es cómodo y relajante mantenernos en nuestra zona de confort, como decía Cintia, lo que es conocido para nosotros, la magia sucede cuando logramos tomar riesgos, cuando salimos de ahí y creamos y realmente estamos abiertos a la vida. Y eso automáticamente requiere de caminar o danzar con el miedo. Hoy, en retrospectiva, me doy cuenta que mis miedos en realidad fueron como una especie de bandera o de aviso de los momentos más excepcionales y extraordinarios de mi vida. Fue un precursor de eso. Gracias a aprender a danzar con el miedo, pude viajar por la India sola, quedarme trabajando en un proyecto de empoderamiento de mujeres en ese país. Aprendí a disfrutar de cantar, inclusive en frente de públicos muy grandes, y de tener esa experiencia única de escuchar a cientos de personas cantar nuestras canciones de regreso. También gracias a eso fundé Conversable, este movimiento de empatía con personas maravillosas que han encontrado en la comunicación no violenta, al igual que yo, una herramienta revolucionaria para vivir acorde a lo que se siente más importante para ellos. Y he tenido la oportunidad de viajar por el mundo contando sobre esta experiencia y el trabajo que estamos haciendo aquí en Costa Rica.
Una vez escuché esta frase que me conmovió tanto que me acuerdo literalmente me puse a llorar la primera vez que lo escuché. Y es que todas tenemos un regalo único que contribuir a este mundo. Yo genuinamente creo que todas ustedes que están aquí y todas las personas del mundo tienen algo único que contribuir y que entre más practiquemos autoconexión y más aprendamos a danzar con nuestros miedos, más cerca vamos a estar de que el mundo sea testigo y receptor de ese regalo único que vinimos a dar. Muchas gracias.